Cuando estén listos. Bueno, profe, nosotros en el presente trabajo vamos a realizar un análisis de un producto teniendo en cuenta el proceso de fabricación, tipo y distribución de carga, finalidad de la misma, etcétera. El producto elegido es un mosquetón. Esta pieza puede fabricarse en base a acero galvanizado o aleaciones de aluminio o zinc. Dicha diferenciación de material varía de acuerdo a los usos. Los mosquetones de acero galvanizado son de uso industrial y los de mosquetones de aluminio son para usos en altura debido a su relación peso-resistencia. A continuación, vamos a hacer hincapié sobre los mosquetones fabricados con aleación de zinc y aluminio y zinc. Bien, un mosquetón, para tener idea antes, es un anillo de metal fabricado por aleaciones ligeras de aluminio, que puede ser de acero con un pestillo operado con un resorte que se utiliza para conectar en forma rápida y reversible componentes, en especial sistemas que cumplen una función crítica sobre la seguridad. Se utiliza en maniobras de seguridad dentro de actividades tales como rescate, escalada, barranquismo y montañismo, entre otras. Constituye un equipo delicado en el cual el usuario deposita su integridad física o la de otra persona, por lo cual es fundamental cuidar algunos aspectos de seguridad. Existen diversos tipos de mosquetones. La clasificación más general es si tienen o no tienen seguro de apertura. Los mosquetones sin seguro se utilizan cuando la posible apertura del mismo no supone un peligro para el usuario y su utilización se realiza en un tiempo relativamente corto. Dentro de los mosquetones sin seguro encontramos los de la cinta Express, cintas que se utilizan en escalada, fáciles y cómodas de usar. Los mosquetones con seguro evitan su apertura por un descuido, rozamiento, caída, etcétera, por medio de un bloqueador del gozne, que puede ser de diferentes formas. El gozne es la pieza móvil que constituye el medio de apertura del mosquetón. Dentro de los mosquetones con seguro se encuentra el seguro de rosca, que está formado por una rosca interna sobre el gozne que constituye un tornillo, de forma que al enroscarlo se cierra el cuerpo para que no se abra involuntariamente. Actualmente, además de la rosca, vienen con un plástico, con un protector plástico que cubre la rosca, de modo que tengamos que mirarlo y asegurarnos de que esté todo cerrado, evitando que se afloje la rosca. Después está el con seguro automático, que al igual que el de seguro de rosca, es un tornillo sobre el gozne, pero se cierra por sí mismo mediante un resorte, tal como le damos un cuarto de vuelta. Es muy cómodo ya que se cierra solo, pero puede llevarnos a no revisarlo, creando un cierto peligro de confianza. Y también tenemos el de seguro semiautomático, que son como los automáticos, pero con un cierre más. Antes de girarlos hay que subir o bajar el cierre, lo que asegura que no se pueda abrir involuntariamente. Los componentes de los mosquetones son gatillo articulado que posibilita la entrada de la cuerda, el sistema de seguridad que imposibilita su apertura involuntaria, zonas diseñadas para el paso de una cuerda o anclaje, y zonas de información donde uno se informa de las características del mosquetón y otra donde marca las normativas que cumple. Bueno, la distribución de cargas. Los mosquetones están diseñados para resistir cargas cuando el escalador o el trabajador sufre una caída. Su uso correcto exige que su disposición sea longitudinal, ya que de esa manera resiste una mayor carga. El mosquetón sufre una deformación plástica irreparable cuando la carga que se aplica sobrepasa los kilonewton que dice la imagen. En el momento en el que el usuario sufre una caída, la tensión que recibe el mosquetón puede proporcionarse de tres maneras distintas. Carga aplicada longitudinalmente, que es el primero que aparece. Carga aplicada longitudinalmente estando abierto el dispositivo de cierre. En este último caso es más riesgoso porque el usuario, debido a que la resistencia del mosquetón desciende notablemente,
ya que el dispositivo de cierre se encuentra abierto. Y la carga aplicada transversalmente estando cerrado el dispositivo de cierre. Ahí vemos las cargas máximas que puede soportar sin deformación plástica. Bueno, temperatura y ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo en el cual se desempeña un mosquetón varía según la actividad que desarrolle el usuario, ya sea escalada, construcción, etc. Se debe tener en cuenta que el mismo es generalmente utilizado al aire libre, entonces hay factores meteorológicos, tales como el viento y la lluvia, que suponen una causa directa en el desgaste de la pieza por corrosión. Asimismo, hay numerosos factores que pueden degradar la pieza, ocasionando fallas en su correcto desempeño, como por ejemplo, la utilización o almacenamiento de los mosquetones a temperaturas extremas. Si bien estos están diseñados para resistir un alto rango de temperaturas, que pueden ir desde menos 40 grados hasta 80 grados, la pieza sometida a estas temperaturas podría sufrir fallas. Bueno, a caídas, que puede generar grietas internas o externas que debilitan la resistencia de la pieza, desgastes ocasionados por la cuerda y marcas y fisuras en el cuerpo. Bien, yo voy a hablar del proceso de fabricación. Para la fabricación de un mosquetón se utiliza una aleación de aluminio y zinc. Cuando hablamos de aluminio, hablamos que es liviano y flexible, y cuando hablamos del zinc, es el que aporta la resistencia. Los pasos, o el proceso, las fases que tiene la fabricación, es la cerradura, flexión, estampado, el corte, el tonelaje, el anilizado y el montaje. La primera fase, que es la cerradura, se cogen las barrillas del aluminio, digamos, de más de 2 metros del mosquetón que se vaya justamente a fabricar, con un diámetro pertinente, y a medida que se va cortando este mosquetón, deja un tramo precortado listo para que le dé forma. Luego sigue la segunda fase, que es en flexión, donde las varillas de aleación de aluminio que ya están cortadas a la medida de cada mosquetón son introducidas en una máquina que dispone de un molde con la forma de cada modelo del mosquetón. Gracias a unos brazos móviles que tiene esta máquina, estas varillas están moldeadas hasta tener la forma y el ángulo adecuado. Luego sigue la tercera fase, que es el estampado, que una vez conseguido, digamos, teniendo ya la forma del mosquetón, se tratan los extremos del mismo, digamos. Entonces, estos extremos es donde se inserta el gatillo. El estampado de los extremos del mosquetón lo realiza una máquina que es de manera milimétrica y donde trabaja sobre los moldes de los extremos para aplicarlos y prepararlos para los posteriores fases, que sería el corte, donde es la cuarta fase, que una vez que ya tenemos todos los extremos del mosquetón formados, están listos para ser cortados. Esta fase, digamos, es donde le dan forma final a los extremos del cuerpo del mosquetón para insertar el gatillo perfectamente. Lo que se hace es perforar el extremo inferior donde se inserta el gatillo y marca al mosquetón con la información de la resistencia en kilonewtons, longitudinal, transversal y obviamente con gatillo abierto. Después sigue la fase de tonelaje, que esta fase, básicamente, una vez que ya está moldeado todo el trabajo, se encarga solamente de pulir el mosquetón para que no afecte el manejo justamente del mismo. La siguiente fase es el anodizado, que una vez que está pulido y está finalizado la fase del moldeado, digamos, lo que hace es digamos que es un proceso, una fase especial, porque no se hace en la fábrica, sino que se hace directamente en los laboratorios, y es un proceso que recubre justamente el mosquetón de una capa extrema que justamente protege al aluminio de los agentes externos. Y eso hace que le permite dar color.
Y por último está el de montaje, que es donde en esta fase se acopla el gatillo, sea simple o de seguridad, al cuerpo del mosquetón, y eso hace que el montaje del mosquetón sea manual, que es sorprendente justamente porque se introduce con una pequeña pieza metálica y un muelle también en el gatillo, y eso hace que sea insertado en el mosquetón con una pequeña pieza. Posteriormente se alinean. Y también se destaca que en cada etapa de este proceso de fabricación es inspeccionada desde la llegada de la materia prima a la fábrica hasta su embalaje antes de la entrega. Bien. Yo me voy a encargar de hablar de lo que es la seguridad y el ensayo de seguridad para comprobar de que estos mosquetones están listos para el uso. Una vez fabricados ya los mosquetones, lo que se hace es colocar una cierta muestra dentro de una máquina, y esta máquina va a ejercer una presión, una tracción con una presión cada vez mayor hasta que lleguen a romperse. Lo que los mosquetones deberían hacer es aguantar hasta 2 toneladas antes de ceder. Si los mosquetones llegan a pasar esta prueba, la primera prueba, pasan a lo que es la prueba definitiva, que es la prueba de resistencia, que una máquina simula el peso de una persona humana, como si estuviera colgado de una cuerda. Los mosquetones están dentro de esa máquina y deberían soportar lo que es el peso de la persona, tanto si el mosquetón se encuentra abierto o como si se encontrara cerrado. Si el mosquetón pasa estas 2 pruebas, sobre todo la que debería pasar es la definitiva, la de resistencia, el mosquetón está listo para su uso. Después, con respecto a lo que es la seguridad de la pieza en sí, tiene que cumplir con 3 aspectos principales, que son la fabricación siguiendo las normas, el uso adecuado según las especificaciones y el cuidado y mantenimiento. La fabricación tiene que ver con que el mosquetón se debe fabricar de acuerdo a normas específicas, y esas normas específicas deben estar detalladas con un grabado dentro de la pieza. Después, el uso adecuado según las especificaciones tiene que ver con que el mosquetón tiene que incluir un manual o una instrucción de uso donde el fabricante debe concluir todos los usos posibles, las advertencias de seguridad y también el mantenimiento adecuado del mismo. Y el mantenimiento se tiene muy en cuenta de acuerdo a que el mosquetón debe estar siempre limpio, porque si llega a suceder de que no se lo limpia una vez que se lo usa, pueden surgir rayaduras internas que no se llegan a ver, y eso provoca de que el mosquetón ya no puede ser usado porque ya no da fiabilidad. Después, con respecto a cómo están disponibles el material, los mayores países con fabricación son Europa y Estados Unidos, y en Argentina ya no se fabrica más debido a que la calidad del aluminio no es la misma. Bien. La materia prima de los mosquetones es el aluminio, que tiene un costo de $1.950 la tonelada métrica, y pueden venir combinaciones de cobre sin manes. Los precios de los mosquetones van desde los que tienen un cierre automático de 6,7 euros a 23 euros el cierre, el que tiene cierre de red. Las normas, como es un material producido en Europa, está regido por normas europeas. Por la norma europea 362, que dice que las tomas, desde el 2005, las tomas como EPI, que son el tipo de protección personal. Y la norma 2265, que es del 2013, verifica a los controles de calidad que estén efectuados y permite la certificación de conformidad. Existen distintos tipos, los de tipo A, que son los de anclajes específicos, los de tipo B, que son para usos normales, los de tipo H, que son para nudos dinámicos, los de tipo T, que son para direcciones determinadas, los de tipo K, que son los de vía ferrata, los de tipo
U, que tienen un cierre a rosca para conexiones duraderas, y los de tipo X, que son los de los cierres, las cargas estáticas. Y la directiva europea dice que si cumplen con las normas, o sea que si las X cumplen con las normas, llevan el logo de C, que significa que el producto ha superado un procedimiento de evaluación y cumple con los requisitos esenciales de fabricación, diseño, seguridad y salud. También, aparte del logo del C, debe llevar el nombre del fabricante, exportador, importador, el tipo, si es tipo A, tipo B. Los valores de las resistencias son del eje masor cerrado, del eje masor abierto, o sea, con el cierre abierto, y del eje menor. En la se muestra un cuadro comparativo con las propiedades de los mosquetones, con los distintos materiales utilizados en la producción. Por ejemplo, tenemos al aluminio, que tiene una resistencia con aluminio tiene una resistencia de 22 kN con un peso de 76 gramos, los de acero de 30 kN con 300 gramos de peso, y los de acero inoxidable con una resistencia de 40 kN con 400 gramos. Bueno, profe, y antes de decir la conclusión, agregar algo, que las temperaturas que tienen en el aluminio no llevan a más de 500 centígrados, y el de los aceros a 1000. No van a llegar más de eso, digamos, en temperatura. Y como Pero temperatura de fabricación, ¿estás hablando? No, la temperatura que puede llegar a tener estas... ¿Temperatura de trabajo? Claro, exactamente. 500 grados centígrados. Sí, 500. Aguantan hasta 500 grados centígrados y los de acero hasta 1000. Y decime una cosita, ¿a cuántos grados se funde el acero o el aluminio? No sabía. ¿De dónde sacaste esa información? Porque que un mosquetón aguante una temperatura sin deformación, soportando el peso a 1000 grados un acero, estamos hablando casi de temperatura de fusión. Bueno, lo que yo saqué era que en cuanto al estrés térmico, los mosquetones de aluminio aguantarían hasta los 500 centígrados. Y los de acero 1000, que son temperaturas obviamente que no vamos a alcanzar en condiciones de uso normal. Y no, si más de 40, 50 grados una persona no puede soportar. Bueno, entonces, ¿dónde sabe? Está mal la información. Búscala bien. Es altísimo la temperatura que estás diciendo, es altísimo. ¿A qué temperatura funde el acero? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Arriba de los 1000 grados centígrados, funde. Eso lo vieron en el teórico, ¿no? Sí. Entonces, vos no podés tener un mosquetón que soporte una carga a 1000 grados centígrados. ¿Te das cuenta? Claro, sí. ¿Y el aluminio a qué temperatura funde? ¿Se acuerdan? ¿No? A los 500. A 600. 600, claro. Bien, entonces... 600 y algo. Entonces, imagínate que si vos lo haces trabajar a 500 grados, evidentemente estás muy cerca de la temperatura de fusión de ese material, por lo tanto ese material no puede resistir nada. Estás en una fase casi de mucha ductilidad del material, ¿o no? Sí. Entonces, pero si son usados para el rescate de personas en incendios, ¿cómo sería? no sé a qué grado levanta, qué temperatura levanta en un incendio. No tengo idea. A mí me parece que es altísima la temperatura.
Pero bueno, por ahí verifiquen esa información. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, no, y a decir que el mosquetón debe cumplir con las normas vigentes, sobre todo en los trabajos de altura y donde se encuentra difícil acceder a esa información, no solo porque la normativa que rige la producción de mosquetones a nivel nacional e internacional, sino que también con la situación de dicha industria del país. Y también hacer hincapié en la falta de políticas, sobre todo del gobierno, que ha ocasionado un importante nicho de mercado, como es justamente esto, lo de las actividades de altura, se vea no satisfecho y que se debe importar estos productos internacionalmente y que no sean fabricados justamente acá en el país. Sí, Agustina, ¿levantaste la mano? No, no, Ah, pensé que te ibas a agregar algo. no, no. Bueno, ¿algo más? No. No, profe, eso sería todo. Bueno, bárbaro. Entonces les pido que verifiquen ese dato que acabamos de decir, verifíquenlo, verifiquen en qué datos si un mosquetón se utiliza en un rescate para un incendio, por ejemplo, bueno, a qué temperatura se levanta en un incendio para poder para que ustedes tengan una relación de lo que están hablando, ¿sí? Yo, Bueno, profe, disculpe que me creo, interrumpa. sí, sí, Yo lo sí. leí acá en una página que sobre todo habla de Ajá. los mosquetones, Ujú. y que es una fuente donde dice que o capaz que, bueno, no estará bien, pero es una fuente donde dice que los mosquetones de aluminio aguantan hasta los 500 y los de aceros hasta 1000, que son temperaturas que no alcanzaremos en condiciones de uso normal, a no ser que los mosquetones sean usados para el rescate de personas en incendios, por lo que se usarán mosquetones de acero. Ujú. Por eso eso es lo que di de información. Ujú. Bueno, habría que verificar si eso es cierto. No te quedes con una sola, si se te planteó la duda, no te quedes con una sola información. La investigación te lleva justamente a eso, ¿no? Cuando se plantea una duda, investigo sobre si realmente el dato que tengo es cierto o no. Porque si vos te cerrás en que el dato que vos tenés es cierto, te podés equivocar muy feo. En cambio, si vos lo corroborás a ese dato, lo investigás y lo corroborás, bueno, entonces ahí sí podés decir, sí, 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 porque yo este dato lo he corroborado y he visto que realmente he encontrado en las especificaciones técnicas de los mosquetones, no en internet, sino en una especificación técnica, una norma, porque vos acordate que nosotros vamos a ser ingenieros, bueno, Sí. ustedes van a ser ingenieros, y cuando ustedes trabajen con datos y cuando tengan que responder sobre un material, ustedes tienen que responder con especificaciones técnicas reales, no con lo que dice Internet, o lo que dijo alguien que supone, que cree, porque entonces la pregunta que te van a hacer es, bueno, si un mosquetón se utiliza en un incendio, ¿qué temperatura se levanta en un incendio? Y vos lo tenés que saber, porque estás hablando sobre ese producto, lo estás queriendo vender a ese producto, o lo estás queriendo implementar en el mercado ese producto. Entonces vos tenés que saber cuáles son las cualidades y cuáles son las temperaturas en las que se lo va a usar ese producto. Por eso es que una de las preguntas que se le hace es, ¿cuál es la temperatura de trabajo del mosquetón? Ustedes hablaron que, fíjate que la temperatura de trabajo, que ustedes mismos me lo dijeron, estaba entre -40, porque mi duda era cómo trabajaba el material en temperaturas frías. Ustedes dijeron, si no me equivoco, fíjense, búsquenlo en las filminas, no sé si estaba en la filmina, pero sí está dicho,
Entre menos 40 y De 80. menos 40 a 80 grados. A 80 grados. Imagínate que esa es la temperatura de trabajo que ustedes me dijeron, y me estás diciendo que puede trabajar a 1000 grados centígrados, un mosquetón. Hay algo que no me cierra y que me gustaría verificarlo, ¿sí? O sea, por lo menos, está bien, o sea, por ahí uno cuando dice, hace un trabajo de esto, no se da cuenta de esta información que por ahí no es tan, puede llegar a no ser tan certera, ¿sí? Pero si me decís por un lado que la temperatura de trabajo son 80 grados, después me estás diciendo que ese mosquetón va a aguantar 1000 grados y que la temperatura de fusión del acero es por encima de los 1000 grados, estamos hablando, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron en la materia, que dijeron que un material cuando se calienta, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a ese material? ¿Se vuelve más dúctil o no? Esto lo vieron, ese material se pone más dúctil, ¿sí? Y cuando empieza a ponerse más dúctil, empieza a soportar menos carga, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso que les digo, les sugiero que se saquen la duda del dato que vos acabas de leer de internet, si realmente es cierto, o esto que te está diciendo de los 500 grados para el aluminio, de los 1000 grados para el acero, sea por otra cuestión, por otro análisis, otro estudio que se le ha hecho, pero no temperatura de trabajo. Temperatura de trabajo significa que cuando yo esté rescatando en un incendio, ese mosquetón va a estar a esa temperatura de trabajo, porque va a estar trabajando a esa temperatura. ¿Y cuál es la temperatura? ¿80 grados? Y más de 80 grados yo no creo, porque una persona no soporta más de 80 grados, y a los 100 grados se va por el agua. ¿Está? Entonces empiecen a relacionar todos estos datos, no digan datos por ahí. No te estoy diciendo que lo que estás diciendo está mal, porque yo no he buscado esto en internet. Simplemente tengan cuidado, porque cuando estamos hablando de temperaturas, como en este caso, estamos planteando a qué temperatura va a trabajar ese mosquetón. Y a los 1000 grados, y eso va a ser líquido, no va a ser sólido, ¿o no? O Sí. yo estoy muy equivocada, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que les digo como ejercicio para la próxima, ¿sí? Para los próximos trabajos que ustedes planteen, a lo mejor Internet quiso hablar sobre otra cosa, no sé si está bien o está mal, quiso hablar sobre otra propiedad del mosquetón o de ese material, pero no temperatura de trabajo. ¿Qué persona puede resistir los 1000 grados de temperatura de trabajo? Si se funde el acero. Los 500 grados, ¿qué persona puede soportar los 500 grados? ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias A usted, profe. La que está compartiéndome, si deja de compartir, ahí está, así yo la saco. ¿Quién es?